Largamos. Bien, queríamos encontrar, que había quedado como tarea de la clase pendiente, si yo tengo f de x igual a e a la x, ¿cuál es su función derivada? ¿No? Para lo cual, o sea, f' de x, la definición que teníamos era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. O sea que en este caso nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h menos e a la x todo sobre h. A ver, primera cosa que podríamos pensar para trabajar esto es, si tengo x más h en el exponente, yo puedo suponer que esto viene, h tiende a 0, de un producto de potencias de igual base. E a la x por e a la h menos e a la x, todo sobre h. Y acá e a la x se me repite, o sea, puedo sacarlo de factor común y me queda límite cuando h tiende a 0 de e a la x por e a la h menos 1, todo sobre h. Y ahí se me está trabando. Ahí volví. Ahora, ¿qué pasa con este límite? Este límite, su variable, es h. E a la x, entonces, es independiente del movimiento de esto. O sea, cuando se mueve h, e a la x actúa como una constante. O sea, como es que es un número por mi función. El resto sí depende de h y se va a mover según h. O sea que este e a la x lo puedo sacar para afuera. O sea, me queda e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h. O sea, si yo logro calcular este límite, la función derivada de e a la x va a ser e a la x por el resultado de este límite. Entonces, la tarea ahora se transforma en calcular el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 todo sobre h. Que la persona memoriosa puede buscarlo y está como ejercicio de límite un par de prácticas para atrás. Era uno de esos límites que salían usando el cambio de variable. Si yo a e a la h menos 1 lo llamo z, ¿sí? Primera cosa, acá me va a quedar z, pero acá tengo que despejar h. O sea, me queda e a la h es igual a z más 1, o sea que el logaritmo natural de z más 1 es h. Si Sí, e me a la acuerdo h... que había un ejercicio de esos. Sí, lo recordamos rápido porque sale bonito. E a la h menos 1 es z, entonces cuando h tiende a 0, me queda e a la 0 menos 1, o sea que z tiende a 0. O sea, este límite se me transforma en el límite cuando z tiende a 0 de z sobre logaritmo natural de z más 1. Era uno de los clásicos de límite tipo E. Que esto es lo mismo que el límite cuando z está a 0 del logaritmo natural de z más 1, todo sobre z a la menos 1. Y ahí es donde lo llevaba a la forma que yo quería. ¿Por qué? Esto me queda el límite cuando z tiende a 0 de 1 sobre z por logaritmo natural de 1 más z, todo a la menos 1. Claro, el Y resultado te como queda este, 1. claro, como este lo tengo multiplicando adelante de un logaritmo, puedo pensar que provino de la potencia. O sea, voy para atrás con las potencias del logaritmo y me queda el logaritmo natural de 1 más z a la 1 sobre z, todo eso a la menos 1. Pero esta era una de las formas en que se presentaba el número e. O sea, cuando z tiende a 0 de 1 más z a la 1 sobre z, eso tiende a e. Era una definición. O sea que el resultado de mi límite es el logaritmo natural de e todo a la menos 1. Pero el logaritmo natural de e es 1 a la menos 1. Me queda 1. O sea que si volvemos a la hoja de atrás,
No sé si estoy hablando a nosotros. Ok. Bien. O sea, este trabajito que es el que hicimos acá, que es el trabajo que hicimos en la práctica de límites, en la parte de límites tipo E, nos permite decir, bueno, esto tiende a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Que mi función derivada, como es el resultado del límite, es e a la x. Y listo. Divino. Pasamos a las consultas ahora sí que dijeron. El 17. A ver, ¿qué nos dice el 17? Trabajamos sobre rectas tangentes y curvas, y etcétera. ¿Sí? En el primero del 17 me dice, tengo una curva y igual a x al cubo más x al cuadrado más x. Tengo que encontrar puntos donde la recta tangente es paralela a y igual x más 3. Ahora, para que dos rectas sean paralelas, o sea, Las la recta pendientes, tangente, las pendientes tienen que ser iguales. exactamente, si la recta tangente es paralela a esta recta R, la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a la pendiente de R. La pendiente de R la conozco, es 1. La pendiente de la recta tangente es la derivada, ¿sí?, de la función. Entonces, si esto lo pienso como una función, f de x igual a x al cubo más x al cuadrado más x, la derivada de la función me da la pendiente de la recta tangente. O sea, esto es lo mismo que decir que f' de x me tiene que dar 1, o que 3x al cuadrado más 2x más 1 me tiene que dar 1. Y acá resuelvo. La única particularidad que hay que tener en este ítem es que me pregunta puntos. Yo acá no saco puntos, yo acá saco valores de x. Esto es 0 y 2 tercios o menos 2 tercios. Porque estos unos se me van, me queda x por 3x más 2, así que o uno es 0 o el otro es menos 2 tercios. De vuelta, estas son las coordenadas x. Claro, un punto va a ser el 0, 0, de poner el 0 en la fórmula original, y el otro punto va a ser 0, f de menos 2 tercios, de lo que dé. Hay que hacer menos 2 tercios al cubo, que nada, ya se complican las cuentas. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si mi curva hace algo así, tengo la recta y igual x más 3, estoy buscando algún punto en donde la recta tangente sea paralela. Y nos encontramos 2. ¿Sí? Esa es la idea del 17 en general. Pasamos al C, que también habían preguntado, y queda el B por ahí para jugar. En el B va a haber infinitas soluciones, ¿no? Porque la derivada del seno es el coseno, y el coseno da 0 en infinitos lugares. Pero bueno, encontrar la curva igual logaritmo natural de x, donde la normal, la recta normal, es paralela, ¿sí?, y a R, siendo R igual menos 2x más 3. Ahora, la recta normal, ahora me agarró la duda si la definimos, esta es la recta tangente. La recta normal pasa por el mismo punto de... Claro, es perpendicular a la recta tangente y pasa el mismo punto de... O sea que la pendiente de la recta normal por la pendiente de la recta tangente me tiene que dar menos 1. Pero la pendiente de la recta tangente es la derivada en el valor x0, digamos. Me da menos 1. O sea que la pendiente de la recta normal es menos 1 sobre f' en x0. Entonces, si yo tengo que la recta normal tiene que ser paralela a R, entonces la pendiente de la recta normal
tiene que ser menos 2 para que sea paralela. O sea que menos 2 es igual a menos 1 sobre f' de x0, o lo que es lo mismo, f' de x0 tiene que ser un medio. Y la misma idea, voy a derivar. Si f de x considero logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x, entonces quiero que 1 sobre x me dé 1 sobre 2, x es igual a 2. Esa es la coordenada x. El punto sería 2 logaritmo natural de 2, de lo que dé eso. Y listo. Estos primeros ejercicios son bien de usar esta idea de que la derivada me da la pendiente de la recta tangente, ¿sí? O conociendo la fórmula y usando reglas de derivación, yo puedo encontrar la función derivada, ¿sí? Y analizar qué pasa con la recta tangente en diversos puntos. Un poco a eso apunta el 18, que también me preguntaron, ¿sí? Me dicen y igual a x al cuadrado más ax más b, e y igual cx menos x al cuadrado. Quiero que las rectas sean quiero que las curvas sean tangentes en 1, 3. Que esto lo definimos sobre el final de la clase pasada. O sea, dijimos, dos rectas son tangentes en un punto si tienen la misma recta tangente en ese punto. Acá el punto donde tienen que ser tangentes me dicen que es 1, 3. Primera cosa importante, en el punto de tangencia decía, tienen que tener la misma recta tangente y también tienen que ser tangentes en el sentido de que tienen que tocarse ahí. O sea que el punto 1, 3 pertenece A las a dos. ambas curvas. Yo reemplacé el punto Y me bueno, regalaste. sí, Claro, me queda HC, C y por me 1 quedó una menos. ecuación. Y después la otra no sabía de dónde salía. Y ahora vamos. Ahora vamos. De acá saco C. Listo. C es igual a 2. A partir de la tangencia, ¿no? Me queda que C menos 1 es igual a 3. No, igual a 4. Estoy diciendo pavadas. C es igual a 4. Listo. Ya tengo C. Tengo 1, me faltan 2. Ahora lo mismo. Tiene que ser un punto de esta curva. O sea que si yo acá, donde está la X, pongo un 1, 1 al cuadrado más A por 1 más B, me tiene que devolver 3. Acá tengo el 2. O sea que A más B tiene que ser 2. C ya lo tengo, pero que números que sumados dan 2 tengo infinitos. Tendría que buscar otra relación que me permita, otra ecuación que me relacione A y B, entonces ahí ya podría despejar. Pero de vuelta, que sean tangentes no es solamente que se tocan, sino que tienen la misma recta tangente. Yo usé el punto para hallar la recta tangente, o sea, para hallar la ecuación de la recta tangente, pero después de ahí ya no Que hice no más me voy a nada. armar. No me voy a armar la ecuación de la recta tangente. Digo, Claro, si pues las no dos la tienen la necesito. misma recta, toda la recta tangente no necesito. Digo, si las dos tienen la misma recta tangente, tienen la misma pendiente, ambas rectas. Entonces, busco la recta tangente para x cuadrado más ax más b en el 1, 3, y para y igual 4x menos x cuadrado en el 1, 3. Las pienso un poquito por separado. La derivada de la curva me queda 2x más a. La derivada acá de la curva me queda 4 menos 2x. Si yo acá pongo el valor de x, lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente en el punto 1, 3. O sea que y' en 1, ¿qué me queda? 2 más a. Esta es la pendiente
de la recta tangente en 1, 3. Acá derivo. No, ya derivé. Reemplazo, me queda I' en 1, me queda 2. Pongo un 1 acá, 4 menos 2, pendiente de la recta tangente en 1, 3. Pero la recta tangente de esta en el 1, 3 y la recta tangente de esta en el 1, 3 es la misma. Por lo tanto, 2 más A es igual a 2. O sea que A es 0. Pero si A es 0, entonces B es 2. Y listo el pollo. He eliminado el 18. Vamos a ver cuánto aguanta esto. Paso al 20. A ver, el 20 me dice que un astronauta se mueve por la parábola I igual X al cuadrado. De izquierda a derecha. O sea que mi astronauta viene así. Viene acá, está acá, está acá. O sea, la parábola sería la curva que es su trayectoria. ¿Sí? Lo que me preguntan es en qué momento se tiene que soltar, básicamente como si estuviera atado con una soga y en algún momento tiene que soltarse. Quiero que la recta tangente a la trayectoria, ¿sí?, pueda llegar al punto 3,5. ¿Sí? Si yo miro el 3 en mi parábola, me devuelve 9. O sea que el 3,5 está por acá. O sea, lo que viene es hacerse de modo tal que si sigue por la recta tangente, llega al punto 3,5. Bueno. Profe, no se está escuchando nada. Sería porque estaba muteado. Ahora sí. ¿Se me oye? Sí. Ahora sí, decía, tenía a mi astronauta moviéndose por esta curva, ligado a alguna cosa, imaginemos tiene una soga y está agarrado de una soga. Y en algún punto quiere soltarse de forma tal que si sigue el recorrido de la recta tangente llega a este punto. La pregunta sería, ¿a dónde tiene que soltarse? O sea, yo estoy buscando un valor de x0 tal que la recta tangente en x0, f de x0, que pase, contenga al punto 3,5. Yo quiero que mi recta tangente tenga este punto incluido en su interior. Entonces pensemos en genérico. Si yo tengo un x0, ¿cómo armo la recta tangente? La pendiente de la recta tangente es f' en x0. O sea que mi recta tangente es f' en x0. ¿Habíamos hablado con ustedes de la forma punto pendiente? No. Ok. Es f' en x0 por x más b. Me faltaría el b. Pero yo lo que sé en mi recta tangente es que x0, f de x0, pertenece a la recta tangente. ¿Qué quiere decir que un punto pertenezca a una recta? Que si yo donde está la x pongo el valor de x, o sea, f' en x0 por x0, y le sumo b, me devuelve este valor. Es igual a f de x0. Esto que estoy haciendo es todo en general, vale para cualquier función
en el armado de su recta tangente. O sea, acá no estoy poniendo en ningún momento quién es mi curva. Lo estoy trabajando de forma genérica llamándola f de x0. F de x. O sea, I igual f de x, estoy pensando. Ahora, de acá yo puedo despejar B. B que me queda. F de x0, paso esto restando para allá, menos f' en x0 por x0. Entonces, si yo vuelvo a mi formulación de la recta tangente, mi recta tangente me queda I igual f' en x0 por x, y ahora viene el B. El B es todo esto, más f en x0 menos f' en x0 por x0. Por una cuestión de prolijidad yo puedo mirar y decir, ah, pará, esto tiene f' y esto tiene f'. O sea, me queda I igual f' en x0 por x menos x0, saqué factor común, f' en x0 más f de x0. Esto es una forma particular que se llama forma punto pendiente. De una recta cualquiera. Si yo conozco la pendiente y un punto de paso, esta es la fórmula de la recta que pasa por ella. Acá la pendiente la conozco porque es la derivada, pero esto sirve para cualquier, ¿sí?, recta. O sea, si yo me dicen, armate la recta de pendiente 5 y que pase por el 2,7, yo directamente puedo decir, listo, la recta es I igual 5 por x menos 2 más 7. Y no tengo que despejar nada. ¿Sí? Se llama punto pendiente porque si conozco un punto y conozco la pendiente, conozco completamente la fórmula de la recta. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, en general, para cualquier curva, para cualquier función, la recta tangente la puedo escribir como f' en x0 por x menos x0 más f de x0. O sea, depende del x0 en donde me paro, cuál es la recta tangente. ¿Sí? Ahora, entonces, yo me voy a armar para esta curva, en forma genérica, cómo me queda la fórmula de la recta tangente. Y después a esa recta tangente le voy a pedir que pase por el 3,5. O sea, voy a cambiar esto por las cosas que yo puedo calcular. Como tengo que I es igual a x al cuadrado, esa es mi curva, la derivada es 2x. O sea que para este caso del astronauta, mi recta tangente es la derivada en x0, o sea, 2 por x0, por x menos x0 más f en x0. F en x0 me queda x0 al cuadrado. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Quién es este x0? X e y son las variables de la recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo y igual 2x0 por x menos x0 más x0 al cuadrado. Copié nada más lo del otro lado. Esto para cada valor de x0 me dará una recta tangente distinta. La recta tangente que corresponda. Ahora, ¿qué quiero yo? Quiero que el 3,5 pertenezca a mi recta tangente. ¿Qué significa que un punto pertenezca a la recta? Que si yo pongo el 3 en su coordenada x y el 5 en su coordenada y, obtengo una igualdad cierta. O sea, me queda 5 igual a 2 por x0 más 3 menos x0 más x0 al cuadrado. Que me quedó una ecuación cuadrática con variable x0. O sea, esto es 5 por 6x0, 2 por x0, 2x0 por x0 me queda menos 2x0 al cuadrado más x0 al cuadrado. O sea que esto me está quedando 0 es igual. Menos 2x0 cuadrado más x0 cuadrado es menos x0 al cuadrado más 6x0 menos 5.
y tengo que resolver esta cuadrática. ¿Sí? ¿Cuáles son las soluciones? Una solución es 1, la otra solución es 5. Entonces, en x0 y en 5 la recta tangente pasa por el 3, 5. O sea, si yo acá, volvamos a hacer el gráfico. Podríamos hacer esto. Quería hacerlo con GeoGebra el gráfico para que se viera, pero bueno, volvemos al gráfico. ¿Sí? Si acá tengo el 3, acá debería estar el 9, yo encontré que en 1, el 1 estará por acá, supongamos, en 1, 1, me va a fallar la escala completamente, por acá está el 3, 5, y el otro punto que me encontré es el 5, 5, 1, 25. ¿Qué es lo que acabo de ver? Que si yo me trazo la recta tangente a esta curva en 1, pónganle un montón de imaginación, que esta recta es tangente en 1 y que ahí está el 3, 5. Y si hago en 5, ¿sí? Esta es la recta tangente en x0 igual a 1, esta es la recta tangente en x0 igual a 5. O sea, mi curva tiene dos rectas tangentes que pasan por este punto. ¿Pero qué me dice la situación? Me dice que mi astronauta va de izquierda a derecha por la curva. O sea que si se suelta en este punto, el movimiento va a seguir para allá. Y nunca va a llegar al punto 3,5, porque se está alejando. Entonces, si bien analíticamente encuentro dos rectas tangentes que pasan por el punto 3,5, por cómo me dicen que es la situación, en realidad se tendría que soltar justamente acá en el 1. Porque si se suelta acá en el 1, sigue por la recta tangente y llega al 3,5. Complicaciones de este ejercicio, ¿sí? Digamos, animarse a armar esta, o darse cuenta que lo que hay que armar es una forma genérica de la recta tangente. Esto lo podría hacer con cualquier curva, pero no siempre es útil. ¿Sí? Digamos, si yo miro la fórmula punto pendiente, donde me quedo, esta de acá yo lo puedo hacer con cualquier curva. Entonces me queda una fórmula de la recta tangente genérica dependiendo del x0. Reemplazo el x0 y tengo el valor de la recta tangente. Habitualmente la recta tangente nos interesa en un lugar puntual, así que no tiene mucho sentido hacer esto en cada caso. ¿Sí? Bueno, y el B es lo mismo, pero con la recta normal. ¿Sí? ¿Qué cambio acá en la formulación de recta de la fórmula punto pendiente? Que en vez de poner f' en x0, yo pondría -1 sobre f' en x0. Porque como habíamos dicho antes, que la pendiente de la recta normal es -1 sobre f' en x0, y esto también lo hicimos en genérico, entonces también me puedo armar una forma genérica, lo podemos pasar en limpio ambos. O sea, si yo tengo y igual a f de x, ¿sí? Y el punto en x igual a x0, mi recta tangente es igual f' en x0 por x menos x0 más f de x0. Mi recta normal es igual -1 sobre f' en x0, que es la pendiente, pero el punto de tangencia es exactamente. Y me volví a congelar, ya lo sé.
Y arrancamos. Bien, hasta ahora lo que vimos hasta la semana pasada fue que teníamos ciertas propiedades que llamábamos reglas de derivación, que nos decían cómo se comportaba la derivada con respecto a ciertas operaciones. O sea, teníamos que, si yo le voy a cambiar por ahí la numeración con respecto a la semana pasada, si yo tengo un número por una función y quiero derivarlo, esto era el número tal cual está por la derivada de la función. O sea, como que la derivada atacaba a la función y al número lo dejaba intacto. Segunda cosa que teníamos es que si yo quería derivar la suma de dos funciones, eso era la derivada de la primera más la derivada de la segunda. ¿Sí? Dos propiedades que la demostración sale fácilmente a partir de las propiedades de límite, no tienen mucha complicación. ¿Sí? Pero después veíamos que, y no lo demostramos, lo vamos a hacer mañana, que cuando ya empezaba a cambiar el tipo de operación, como que la derivada ya no era tan amigable como el límite. ¿Por qué? Porque yo tenía el producto de dos funciones y lo quería derivar, la derivada como que agarraba de a una función. Me hacía la derivada de la primera, pero la segunda me la dejaba sin tocar, pero después atacaba a la segunda. Pero a la primera la dejaba sin tocar. O sea, como que puede operar sobre una función a la vez, no con las dos juntas. Y más loco todavía era lo que hacía con respecto a la división. O sea, yo tengo f de x sobre g de x, la derivada que hacía, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Como todo esto se puede demostrar, hicimos las demostraciones de estas dos las vamos a demostrar mañana, nos permite operativizar el proceso de derivación a partir de contar con una tabla. O sea, si tenía f de x, f' de x, una serie de funciones derivadas conocidas, entonces podía, utilizando estas reglas, digamos, derivar cualquier combinación de las funciones que yo tenga en la tabla. Dentro de la tabla había una regla de derivación que vimos un poquito cómo operaba, que decía que x a la n era n por x a la n menos 1. Lo vimos para el caso de x al cubo, de x al cuadrado, x al cubo. Y después dijimos, bueno, vimos cómo se comporta y lo generalizamos. Y nos creímos que la generalización vale para cualquier potencia real. No necesariamente tiene que ser un número natural, por más que acá diga una n. Creyéndonos esta propiedad, y con estas dos de acá arriba vimos que se podía derivar ya cualquier polinomio, por ejemplo. Pero después aparecen otras. Vimos que la derivada del seno de x es el coseno de x. Esta la demostramos. Que la derivada del coseno de x era menos seno de x. Esta había que demostrarla, era tarea. O era un ejercicio de la práctica. Vimos que e a la x, su derivada es e a la x. Hicimos la demostración hoy. Vimos que el logaritmo natural de x, su derivada era 1 sobre x. Me parece que también es un ejercicio de la práctica. Y vimos que tangente de x, usando esta propiedad, nos quedaba 1 sobre coseno cuadrado de x. Una que suele aparecer, raíz cuadrada de x, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, y más o menos con eso teníamos la tabla. Tablas hay diversas y muy extensas. ¿Sí? Raíz Nosotros vamos a cúbica trabajar. también. Sí, raíz cúbica se arma en el momento. O sea, si yo tengo procesos para armar, tampoco pongo tan larga la tabla. ¿Por qué? Porque después tengo que derivar algo y por ahí tardo más tiempo buscando ese algo adentro de la tabla que agarrando y consiguiéndome la derivada.
¿no? O sea, raíz cúbica de x. Si esta es mi función. Yo la puedo pensar como que es x a la 1/3. Entonces, la derivada es baja la potencia y a la potencia le resto 1. X a la menos 2/3. Y ya está. Ya terminé de derivar. No lo dejé expresado de la forma bonita, pero ya de la forma más bonita, pero ya está derivado. Si yo tengo sobrecargada mi tabla, buscar esa derivada por ahí me lleva más tiempo o me confundo o cosas por el estilo. Esto pasado prolijo es 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Qué es lo que suele pasar cuando se anotan esta derivada en la tabla? Acá se olvidan de la cúbica. O mezclan este 3 con este 3 y hacen macanas. Por eso yo siempre recomiendo la tabla que no sea tan extensa. Las cosas que puedo construir no me las pongo en tabla porque no vale la pena. Ahora, entonces podemos agarrar una función y multiplicarla por un número. Podemos sumar, que sumar implica restar, es lo mismo sumar y restar. ¿Sí? Sumar y restar funciones, multiplicarlas y dividirlas. ¿Sí? Ahora, hay una operación particular de funciones que no está considerada acá, en la tabla, que es la composición. ¿Qué pasa con la composición? Es la gran pregunta. O sea, si yo tengo f compuesta con g de x y quiero derivarla. Bueno, el proceso de derivar una función compuesta tiene un nombre particular y se llama regla de la cadena. Es un proceso que estoy todavía terminando de analizar si lo demostramos mañana y hacemos todo el camioncito de demostraciones. ¿Cuál es el problema de la demostración? Que necesitamos un teorema, usa un teorema del cálculo diferencial, que después aparece más adelante. Entonces, por ahí mañana les presento el teorema con una cuestión gráfica y lo usamos para demostrar esto, que la demostración es re bonita. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que f compuesta con g de x derivado es f derivado compuesto con g de x por g derivado. Más visual, esto derivado, más visual, f de g de x, que es la composición, si yo lo derivo, me da f' de g de x, que es esto de acá, por g' de x. Y esta es la formulación más tradicional de la regla de la cadena. O sea, como que la derivada va de afuera hacia adentro, derivando de a una, pero lo de adentro lo va dejando intacto. O sea, primero deriva f y g quedó intacta. Una vez que se sacó de encima f, ataca a la de adentro y me da g'. Por ejemplo, imaginemos que tenemos h de x es 4x al cuadrado más 7x, todo a la 23. Quiero escribir esto, y esto lo voy a hacer para pensar hoy la regla de la cadena en su formulación, valga la redundancia, en su formulación formal, ¿sí? Pero después lo vamos a hacer más mecánico, por eso lo pensamos como regla. A ver, quiero escribir esto como una composición de una función f compuesta con g. Quiero que sea h. ¿Quién tiene que ser f y quién tiene que ser g?
Uno puede ser lo del paréntesis y la otra puede ser x a la 23. Bien, tengo algo a la 23, es una de las opciones porque tengo algo a la 23. Otra de las funciones x al cuadrado más 7x. Coincido. No es la única opción, pero es la más directa. ¿Quién es f y quién es g? Acá es lo importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo f compuesto con g que g compuesto con f. La composición es una operación que no es conmutativa. F es x a la 23. A ver, pensemos. Esto es f compuesta con g, es f de g de x. O sea, es agarrar f y cada vez Y que aparezca meterle la x, g. poner g. Entonces, si yo digo que f es x a la 23 y g es 4x cuadrado más 7x, f de g de x me queda g de x a la 23, o sea, en f donde estaba la x puse g, y g, ¿quién es? 4x al cuadrado más 7x, todo a la 23. ¡Ping! Me queda bien. Listo, esta es f y esta es g. ¿Qué necesito para armar la regla de la cadena? F derivado y g derivado. O sea, f derivado es 23x a la 22. G derivado es 8x más 7. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que h' de x va a ser f' de g de x por g' de x. O sea, f derivado 23x a la 22, pero en g. O sea, me queda 23 por g de x a la 22 por la derivada de g. 8x más 7. O sea que h' de x me queda 23 por 4x al cuadrado más 7x a la 22 por 8x más 7. Y ahí me quedó mi derivada. ¿Sí? No está mal pensarlo así, pero a veces es la forma menos práctica. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena se puede generalizar. ¿En qué sentido? Si yo tuviera f compuesta con g compuesta con h, una composición de 3 funciones, y quiero derivarla, ¿cómo podría pensar esto yo? Como que es, ¿sí?, la derivada de f en g compuesta con h. Y pienso todo esto como si fuera una sola función. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Si tengo la composición de 2 funciones, agarrá primero y derivala de afuera. F' de g compuesta con h sin tocar, por, y ahora deriva la función de adentro. G compuesta con h derivado. Pero esto es una nueva composición. O sea, me queda f' de g compuesta con h por, si esto lo pienso como una composición, la derivada es g' de h por h'. O sea, si lo pensamos así, que esto es f de g de h, y esto es lo que yo quiero derivar, ¿sí? H se mete adentro de g y el resultado se mete adentro de f, eso sería la composición de las 3 funciones. Si nos fijamos visualmente, escrito así, sigue cumpliendo la misma regla. Ataca la f, f derivado por g de h. Listo, se sacó de encima la f, ahora ataca la g, g' de h. Se sacó de la f, se sacó la g, ahora ataca la h. O sea, como que va atacando la derivada de afuera para adentro. Esa es un poco la idea que yo voy a usar para cuando tenga muchas funciones, como se dice, compuestas.
Porque yo tuviera f de x, ¿sí?, igual a seno a la 23 de 8x a, ¿cómo era? 8x al cuadrado más 6x. Yo ahora tengo tres funciones. Me congelé. Decía, acá tengo tres funciones. 8x al cuadrado más 6x, seno de x y x a la 23. Hacer este proceso de quién es una función, quién es la otra, quién es la tercera, me resulta un poco, ¿sí?, tedioso. Digo, este 23 acá en el medio representa esto. Esto es seno de 8x al cuadrado más 6x a la 23. Se lo pone acá en el medio para que no parezca que está elevando a este, para que no haya confusión. Por eso digo que yo tengo elevar a la 23 como una función, el polinomio y el seno de algo. ¿Cómo voy a pensar yo la regla de la cadena? A ver, si yo le doy un valor a x en esta función, lo primero que resuelvo es el polinomio. Lo segundo que resuelvo es el seno del resultado. Y lo tercero que hago es elevar a la 23. Bueno, la derivada va a ir exactamente al revés. Va a ir 3, 2, 1. Y yo voy a pensar en todo momento como que por un segundo hago como un cambio de variable. O sea, todo esto ahora, seno de 8x más 23, es como si fuera mi variable. Yo le digo algo. Tengo algo a la 23. ¿Cómo se deriva? Como 23 por el algo, sea lo que sea el algo, a la 22. Listo, ya derivé el elevar a la 23. Ahora, ¿qué tengo? Seno de algo. El seno de algo, ¿cómo se deriva? Como coseno del algo. Y ya está, ya derivé el seno. ¿Qué me queda? 8x cuadrado más 6x. ¿Cuál es la derivada de 8x cuadrado más 6x? 16x más 6. Si se fijan, acá tengo esto, después tengo esto, y después la derivada de esto. Por eso suele llamarse regla de la cadena. Se van encadenando las distintas derivadas de afuera hacia adentro, ¿sí?, pero se conectan todos con multiplicaciones. Insisto, esto tiene una demostración. Ahora, ¿cómo se le ocurrió a alguien que la derivación con respecto a la composición se comportaba de esta manera? Nadie nos lo dice, pero tenemos una demostración, ¿sí? Digo, pensándolo como este proceso de ir de afuera hacia adentro, lo puedo hacer con la cantidad de funciones que yo quiera, o sea, la cantidad de composiciones que se me ocurra. Si yo tengo, qué sé yo, f de x es la raíz cuadrada de coseno a la quinta del logaritmo natural de x al cuadrado más 4x a la cuarta. Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo 5 funciones compuestas acá. Por lo menos, cuidado que yo acá como que miro lo más directo, ¿sí? Puede haber distintas composiciones que me den el mismo resultado. Ojo con eso. Hay un ejercicio de la práctica, es más, que no me acuerdo. Bueno, ponele. Ah, no, en la práctica 0, que decía escribir una función como con dos composiciones distintas. Ahí me acordé. Sí. De vuelta, estoy pensando ahora en derivar mecánicamente. Si yo pongo un valor de x, primero reemplazo acá. Al resultado le calculo el logaritmo. Al resultado le calculo el coseno. Al resultado lo elevo a la quinta
y el resultado, vamos a poner a la sexta para no jorobar con el dominio, y el resultado le calculo la raíz cuadrada. Le calculo la raíz cuadrada. No me voy a poner a simplificar, ¿sí? Le calculo la raíz séptima. Ahí está, si no me dicen que puedo simplificar el 6 con el 2. O sea, polinomio, logaritmo, coseno, potencia sexta, elevar a la séptima. ¿Cuál va a ser el orden de derivación? Elevar a la séptima. ¿Sí? Raíz séptima, elevar a la sexta, el coseno, el logaritmo, lo de adentro. Y encadenando con productos. O sea, esta lo voy a pensar por un ratito, entonces, como coseno a la sexta del logaritmo natural de x cuadrado más 4x cuadrado, todo a la 1/7. Entonces, empiezo a derivar. Un algo, todo esto es algo a la 1/7. ¿Cómo se deriva? Como 1/7 del algo, coseno sexta del logaritmo natural de x cuadrado más 4x a la cuarta. Todo esto a la 1/7 menos 1, o sea, a la menos 6 séptimos. Por, ya hice el elevar a la 1/7, a la 1/7. Ahora elevar a la sexta. Algo a la sexta se deriva como 6 por el algo a la quinta. X al cuadrado más 4x a la cuarta. Listo, ya derivé la sexta. Ahora me queda el coseno de algo. El coseno de algo se deriva como el menos seno del algo. Logaritmo de x al cuadrado más 4x a la cuarta. ¿Sí? Ya derivé el elevar a la 1/7 acá al principio. Derivé el elevar a la sexta acá. Derivé el coseno de algo acá. Ya puedo tapar todo eso. Ahora me queda el logaritmo. O sea, me queda por la derivada del logaritmo del algo. De algo. ¿Cómo es la derivada del logaritmo de algo? 1 sobre el algo. Y por, ya derivé este. Lo único que me queda derivar es el polinomio. 2x más 8x al cubo. Todo este choclo es mi función derivada. Todo esto. Fíjense que yo tuve que agregar un pedazo de hoja. ¿Sí? Hay que medir bien los espacios. Igual esto es una exageración, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función no representa nada. Es para pensar la mecánica. En la práctica se van a encontrar con estos ejercicios que son medio artificiales, que aparece una función que en realidad no sirve para nada, no modeliza absolutamente nada, pero lo que buscan es ensayar las técnicas de derivación. ¿Sí? Digo, en el ejercicio 22 van a encontrar funciones para derivar, ¿sí? Utilizando la regla de la cadena. Ahora, que aparezca la regla de la cadena no quiere decir que uno se olvide de las otras reglas. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que tengo la función f de x igual e a la coseno de x sobre x a la cuarta más 8x. Y me piden derivar. Si yo miro, esto es una división de funciones. Entonces derivo según la regla del cociente. O sea, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Acá no usé la regla de la cadena para nada, usé la regla de la división. ¿Dónde aparece la regla de la cadena? Cuando quiero derivar este. Si yo le doy un valor a x, primero calculo el coseno y después hago e elevado al resultado. Entonces, e elevado a la algo va a ser lo primero que derive. E elevado a la algo, su derivada es
tal cual la función. Pero ahora, ¿qué tengo que multiplicar? Por la derivada del algo. La derivada del coseno es el menos seno de x. Todo esto por esto que está sin derivar. X a la cuarta más 8x. Menos, este no tiene nada para derivación. Por este no hace falta regla de la cadena porque es un polinomio. Todo sobre x a la cuarta más 8x todo al cuadrado. Si el ejercicio dice derivar, yo acá ya derivé. Ay, pero podés sacar factor común e a la coseno de x. Sí, pero yo ya derivé. ¿Sí? Cuidado que por ahí ustedes derivan, miran la práctica y la práctica por ahí sí está armado alguna cuestión estética de aprolijamiento y de ver si se puede simplificar algo. O si quieren chequear sus resultados con algún programa del estilo de GeoGebra, también GeoGebra por ahí simplifica y acomoda las cosas. ¿Sí? No necesariamente les va a aparecer esto así, pero sí una versión equivalente. Es un lindo ejercicio. Si tengo dos expresiones que sé que son equivalentes, ver cómo puedo llegar de una a la otra. ¿Sí? Como les digo, en el ejercicio 22 tienen 13 funciones para derivar, utilizando la regla de la cadena. ¿Sí? Es de mecánica pura. ¿Sí? Y del 23 en adelante empieza a jugar con las reglas de derivación de modo genérico. ¿Sí? O sea, a partir de ciertos datos, cómo calcular ciertas derivadas, involucrando o las reglas de derivación o la regla de la cadena. ¿Sí? El ejercicio 27, descártenlo. Nada, no me gusta. ¿Sí? Sí, para esta primera parte vamos a cerrar con hasta el ejercicio 28 pueden trabajar. ¿Sí? O sea, a partir de hoy se agregan del 22 en adelante, sacando el 27. ¿Sí? Digo, la regla de la cadena es esto, digo. Hagamos un ejemplo más, pero no tiene mucho más misterio. ¿Sí? De vuelta, la idea de mañana va a ser, trabajamos sobre dudas, si estuvieron trabajando sobre esta parte de la regla de la cadena y estas cuestiones, y vamos a demostrar algunas de las cosas que hicimos porque venimos usando un montón de reglas sin demostrarlas, y las demostraciones son accesibles. ¿Sí? Así que mañana va a ser un día de consultas y demostración. Hoy hicieron pocas preguntas, espero que hoy traten de ponerse con la práctica y avanzar un poco más. ¿Sí? Mañana es la última clase del cuatrimestre, así que podemos hacer una clase bien de formalismo y demostración. Digo, último ejemplo, y con eso cerramos un poco la clase de hoy. Imaginemos que tengo f de x igual a e a la coseno de x por, qué sé yo, 3x más 5. Antes usé primero, en el ejemplo anterior, usé primero una regla de derivación y después tenía que usar la regla de la cadena. Acá es el caso al revés. Digo, si yo quiero derivar mi función, ¿sí? Tengo e elevado a la algo, ¿cómo lo derivo? Como e elevado a exactamente lo que aparecía por la derivada del algo, coseno de x sobre 3x más 5, derivado. Acá ya usé la regla de la cadena. Para encontrar esta derivada, tengo que usar la regla del cociente. O sea, me queda e a la coseno de x sobre 3x más 5 por la derivada del coseno, que es el menos seno de x, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que es 3, todo sobre el de abajo al cuadrado. El contar con la regla de la cadena nos permite
derivar funciones un poco más complejas, ¿sí? Que alguna de ellas por ahí sí representan ¿sí? Alguna cuestión más interesante, digo, un clásico parecido a este, pero sale más directo, es e a la menos x al cuadrado. Si yo lo derivo esto, me queda e a la menos x al cuadrado por la derivada del exponente, que es menos 2x. Después del receso va a volver a aparecer esta función y esta derivada con el objetivo de tratar de construir un gráfico de esta función, que tiene un tipo de representación, o sea, tiene una interpretación en el ámbito de las estadísticas, ¿sí? La llamada distribución normal. Y cuando veamos integrales también va a aparecer como un ejemplo de función que no puedo integrar numéricamente. O sea, no puedo calcularle una primitiva. Sí, en realidad numéricamente sí puedo calcular el área, que es así como surgen las tablas de distribución normal. Entonces, nada, clase un poco más cortita hoy porque lo que teníamos teórico para culminar el cuatrimestre era solamente la regla de la cadena, ¿sí? Los invito ahora a que se empiecen a pelear con el ejercicio 22, 23, 24, 25, 26 y 28. El 27, saltéenlo, ¿sí? Este tipo de ejercicios hay varios que son más teóricos que de cálculo. Digo, por ejemplo, en el ejercicio 24 me habla de dos funciones que no conozco sus fórmulas, ¿sí? Sin embargo, usando las reglas de derivación o la regla de la cadena, puedo calcular lo que me piden. ¿Sí? El 25 es una demostración chiquitita que sale, piénsenla. El 26, ¿sí? También es una demostración pequeñita que sale. Y el 28 es un ejercicio interesante. Tiene muchos ítems y para pensar un montón de cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?